Seguimos en la mesa de este miércoles 22 de junio. Seguimos con Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Heber Gato y Rafael Porsekansky. Vamos a un segundo tema. El Movimiento de Participación Popular, el sector que cuenta con la bancada más numerosa dentro del Frente Amplio, hizo público ayer un proyecto de ley que amplía la cantidad de personas obligadas a realizar y publicar su declaración de bienes e ingresos. Hasta ahora, los únicos cuyas declaraciones debían ser publicadas eran el presidente y el vicepresidente de la República. Este proyecto del MPP extiende la obligatoriedad de apertura y publicación de la declaración jurada a legisladores, directores de entes y servicios descentralizados, intendentes, alcaldes, concejales, ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también cónyuges o concubinos del presidente y el vicepresidente de la República. Esta parte de la iniciativa tiene puntos de contacto con otra que, según anunció, prepara el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Pero el proyecto del MPP va más allá. Establece que deben rendir cuenta de sus bienes e ingresos una serie de personas físicas que manejan fondos públicos perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas. Por ejemplo, gerentes de mutualistas, concesionarios de obras públicas y organizaciones no gubernamentales que se encargan de la ejecución de políticas sociales tercerizadas. Según dijo el diputado del sector Daniel Cayani, la línea de razonamiento de su sector es que existe corrupción pública en tanto existe también corrupción privada. Creemos que quienes administran servicios que son públicos y manejan dineros de la gente deben rendir cuentas a la sociedad, agregó. ¿Cómo han visto un proyecto de este tipo? Yo no le di la plata, dijo Cristina, ¿no? A mí me parece que es como es tratar de extrapolar, ¿verdad? Una cosa de esa de, bueno, a ver, que todo el mundo acá haga declaraciones de dónde viene el dinero, quién lo dio, cómo lo dio. Tú estás comentando la declaración que hizo la semana pasada Cristina Fernández ante el caso de José López cuando estaba pasando las bolsitas para el otro lado 9 milloncitos del cerco. Sí. Entonces dijo, yo esa plata yo no se la di. A mí toda iniciativa que tienda a la transparencia me parece buenísima. O sea, en ese sentido no tengo la más mínima, al contrario, digo, me parece muy bien. Me parece que se tendría que avanzar un poquito más en todo el tema de la ley de financiación de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Porque eso tiende a oscurecer mucha cosa. Pero la declaración de bienes de quienes están administrando los dineros del Estado o quienes reciben remuneraciones por parte del Estado me parecen excelentes. Ahora, también me parecería excelente, sobre todo cuando se está diciendo que se quiere además saber el patrimonio de organizaciones, empresas, instituciones. Sí, organizaciones no, personas, ¿no? Quienes están al frente de instituciones privadas, claro, que de algún modo contratan con el Estado. Claro, a mí me parece que ahí hay un paso previo, no digo que no se tenga que hacer, pero hay un paso previo que tiene que ver con la inequidad en términos de cómo paga el Estado a las empresas y a las organizaciones que trabajan para el Estado. Es decir, a mí hasta te diría que si no fuera tragicómico, en algunos casos esto de pedir cuánto dinero tiene quien contrata con el Estado cuando le pagan tarde, mal y nunca, y muchas veces tiene que pagar el IVA, que ni siquiera se lo devuelven, me parece como una situación un poco extraña en esos términos. Pero no me dirán que tiene que ver una cosa con la otra. No, sí tiene que ver, porque yo puedo exigir, me parece que como Estado se puede exigir y como sociedad que haya transparencia, que haya esto, que haya lo otro, pero también del otro lado hay que exigir un nivel de eficacia y eficiencia que también es parte de la transparencia. Guillermo. Yo quisiera hacer una lectura también en cierta medida cómo surge esto, porque lo que uno ve en muchos actores políticos son conductas reactivas, no conductas proactivas. Es decir, esto surge como reacción de o reacción a, y no como una iniciativa que no hay nada que lo esté provocando y se instala. Porque si no me equivoco, si uno mira la secuencia de los hechos, primero aparece el senador Bordaberry planteando una comisión investigadora con fines legislativos a nivel del Parlamento sobre el tema corrupción.
Y ahí se desata toda una situación donde aparecen la ampliación de las declaraciones de bienes y extenderlo, y es como que uno y otro fueron levantando la apuesta, agregándole ingredientes a un tema que uno se pregunta, bueno, mirándolo en retrospectiva, ¿por qué no estaba instalado? Más allá de todo lo bueno que tiene ingresar a fondo en esto, yo creo que en una segunda etapa de intervención, si es que tengo el tiempo, quisiera entrar en qué hacer para qué elementos, porque uno, por ejemplo, puede pensar, bueno, leyes antisobornos, leyes de conflictos de intereses, leyes que están vinculadas a una cantidad de cosas que pueden estar presentes, son material importante para ser tratado a nivel legislativo. Un complemento allí, porque yo tenía la misma duda y tenía la misma sensación. Ayer le pregunté a la senadora Lucía Polanski cuando estuvo aquí en la entrevista central de En Perspectiva, y ella explicó que este proyecto de ley se viene preparando desde el mes de marzo, en particular a cargo del diputado Daniel Cayani, que entre otras cosas trabajó con la Junta de Transparencia y Ética Pública, que había hecho algunas propuestas sobre avances o mejoras que era necesario realizar en la legislación en esta materia. Da la impresión que no es... Además, si uno lo mira, si uno le lee el proyecto, está claro que no es un proyecto que se redactó en 3 o 4 días. Exacto. Está claro que tiene un trabajo atrás. Se presenta, sí, en estas circunstancias. Se presenta, se da a conocer en este contexto, ¿no? Claro, pero también podría uno preguntarse si no hay incongruencia en cuanto a presentar esta iniciativa y rechazar. ¿Cuál es el fundamento por el cual se rechazó a la investigadora a nivel del Parlamento? Es decir, persiguen objetivos diferentes, clarísimo, pero vaya que son objetivos importantes que se podrían estar desarrollando. Y al mismo tiempo se transmite una señal a la región. Es decir, cuando estás metido en el medio de una situación donde los países vecinos están en esta situación, que nada menos que el Parlamento transmita la señal de que ingresa a una comisión para ver concretamente desde el punto de vista de legislativo qué aspectos están jugando a favor de la prevención de la corrupción, parece una señal, una pérdida de oportunidad. Hoy vamos a conocer a fondo esas razones, porque hoy es el debate en el Senado sobre la propuesta de Bordaberry, y ahí sí se van a detallar las razones de unos y de otros. Perdón, una cosa que yo quería agregar sobre lo que está diciendo Guillermo. A mí me parece que, cerrar los ojos y no entender que, por lo menos en lo que es el tema del escándalo de la corrupción en Argentina, y que la palabra Uruguay lamentablemente aparece de continuo, porque se habla de que el dinero se venía a repartir acá, se habla de que parte del dinero se invertía acá, se habla de que el dinero está... me parece que hay como, por lo menos tendría que haber una preocupación general en torno a eso. Pero ¿no? es que tú hablabas de Argentina, Brasil también, ¿no? Cantidad de casos de corrupción generados en Brasil tienen sus ramificaciones acá. Por supuesto. Incluso episodios de Venezuela también. La famosa valija. Yo le diría también a la audiencia que le recomiendo que biche la última columna de Fernando Butazzoni, donde va más allá de los gobiernos, entre comillas, progresistas, porque esto va mucho más allá del progresismo, no progresismo de los gobiernos. Pero por supuesto. América Latina, a ver, no se me ocurre otra palabra, está enferma de corrupción, tiene una corrupción sistémica, repetida a lo largo del tiempo e institucionalizada, muy ligada en muchos casos incluso al narcotráfico. Entonces, Uruguay, ¿cómo está en el marco de esa región? Y está comparativamente bien, así como, digo, a nivel educativo, la verdad, uno es muy crítico en la educación secundaria. En el plano de la corrupción uno ve todos los datos disponibles, percepción de corrupción, por ejemplo, y está bien situada. Claro, pero hay que abrir los el paraguas. esfuerzos, el paraguas siempre tiene que ser abierto. El otro tema que tú mencionaste, el de la financiación de los partidos políticos, un tema muy importante. Me asombró. En esa materia también se está trabajando ahora. Se está trabajando. En este año, ¿no? Por eso, se formó ahí sí una comisión que va a trabajar en esa materia. A pesar de que la preocupación viene de muchos años. De muchos años. Lo que sí me llamó la atención, corríjanme si estoy equivocado, pero no están mencionados las jerarquías policiales en este tema de las declaraciones juradas. En el proyecto de ley. Sí, me pareció ver a los actores del sistema judicial, pero no a las jerarquías policiales. Es una pregunta que me hago simplemente como ciudadano. Ahora lo revisamos. Con el narcotráfico como uno de los elementos que justamente a través del cual la corrupción se permea más a través del Estado. ¿No será necesario incluirlos? Bueno, yo creo que eso ya estaba contemplado, pero ahora lo revisamos. Dame algún minuto para que vaya a los antecedentes. Sí, a todos nos preocupa el avance de la corrupción, no solo en América Latina, sino en el mundo. Yo creo, y ahí tengo un matiz contigo,
que estos gobiernos populistas latinoamericanos han incrementado los niveles de corrupción. Eso no significa olvidar que la corrupción viene de muy antigua. Ya en 1900 y pico en el Uruguay, en el primer vallismo se hablaba de los problemas de corrupción. Se intensificó en el segundo vallismo, en el gobierno blanco hubo problemas de corrupción. Hablo del primer gobierno nacionalista en el país. De manera que es un tema viejo, y es un tema viejo en América. Pero los gobiernos progresistas, mal llamados progresistas o populistas, intensificaron de un modo increíble. Lo que está pasando en Brasil, yo creo que no tiene comparación alguna en el mundo, que los sucesivos presidentes y los presidentes de las cámaras vayan cayendo uno a uno es un fenómeno que realmente asombra y tiene que ver con el tipo de estructura del gobierno populista, sin perjuicio, insisto, de que sea un problema muy viejo. Ahora, en el Uruguay yo creo que todos los esfuerzos destinados a aclarar el problema de la corrupción, a detenerlo antes que se convierta en un problema endémico y fundamental para el país, es muy importante. Pero cuidado con los striptease patrimoniales, ¿no? Acá hay derechos humanos que están en juego. A mí no me convence demasiado que en una democracia liberal tengamos que estar todos al tanto de lo que tiene A, B, C y D, lo que tiene Juan, Pedro y Luis. Ahí hay un problema que hay que cuidar con mucho esmero, ¿verdad? Yo no conozco este proyecto, de manera que en cierto modo me estoy adelantando a un estudio y una lectura importante. Lo que sí sé que la Junta de Transparencia y Ética Política no publica los estados patrimoniales, los guarda, salvo los del presidente, los guarda y en caso necesario los hace públicos. En principio, si este proyecto, como se dice, implica publicar la situación patrimonial de los orientales que estén dirigiendo la cosa pública, desde ya me opongo. Me parece que es una cosa que no corresponde a un Estado de Derecho. Y me parece que hay que tener mucho cuidado en conciliar todo lo que tenga que ver con la corrupción con los derechos humanos. En ese sentido, creo que el proyecto, tú lo decías bien, ¿por qué el proyecto de Bordaberry se rechaza y por qué eventualmente se acogería un proyecto de este tipo del MPP? Me parece mucho mejor que todos los proyectos destinados a detener este flagelo se estudien conjuntamente en la comisión correspondiente del Senado de Diputados y que de allí surja un proyecto. Lo que no me parece bien es que la corrupción se transforme en un caballito de batalla de los partidos políticos. Me parece que hay que tener un especial cuidado en ese tema.